Filosofía de los oficios. Este es el tema que nos toca impartir aquí con ustedes, por lo cual, pues quiero hacer memoria de lo que compartimos el viernes pasado. Hablamos sobre cosmovisión y hablábamos sobre la cosmovisión que los cristianos debemos tener al respecto, ¿verdad? De cómo los cristianos estamos en una visión diferente al mundo. El mundo tiene una visión dualista, a veces humanista, pero el cristiano tiene una visión del reino de Dios, una visión integral, una visión donde cada uno de nosotros servimos a Dios en todos los aspectos de la vida. Y continuando con esta misma idea de la cosmovisión bíblica, vamos ahora a ver filosofía de los oficios. Tengo entendido que aquí en este espacio hay estudiantes universitarios, como también hay hermanos que ya son profesionistas y que están ejerciendo algún oficio. Ese oficio que seguramente Dios ha puesto en sus vidas, en sus corazones, para que ustedes lo puedan desarrollar. Y bueno, vamos a ver estos oficios. Vamos a comenzar desde la creación. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, Dios no solo creó al hombre a su imagen y semejanza como un reflejo de él mismo, sino que además Dios puso al hombre en el huerto del Edén. En la diapositiva siguiente vemos la creación y en la que sigue dice ahí, el oficio del hombre se basa en la ordenanza original de la creación, mediante la cual Dios ordena toda la realidad creada. Y quisiera que fuéramos a las escrituras, a la Biblia, y que me acompañaran en este pasaje de Génesis, capítulo 1, versículo 18. Génesis, capítulo 1, versículo 18. Si usted tiene su Biblia ya a la mano, puede leerlo, puede acompañarme. Si ya sea que la tenga física o la tenga en su dispositivo, acompáñeme, por favor. Es muy importante ir corroborando en la Biblia lo que estamos diciendo. Génesis 1:28 dice así de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego Génesis 2:15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primero, quiero hacer mención que Dios, cuando creó al hombre, como decía al principio, no solo lo creó a su imagen, no solo le dio la capacidad de señorear, sino que dice ahí en Génesis 2:15, lo puso en medio del huerto. Es decir, le dio un puesto al hombre, un puesto para que él pudiera desarrollar un trabajo. Dios le encargó tareas al hombre, ¿sí? Dios le encargó al hombre que labrara la tierra, que le pusiera nombre a los animales y que además señoreara o gobernara, esa sería una buena traducción también, que gobernara toda la creación, que ejerciera dominio. Y miren, esto es muy claro, porque cuando Dios le dice al hombre que le ponga nombre a los animales, es para que el hombre ejerza un dominio. Todavía se puede ver hoy en día, cuando usted compra una mascota, le pone un nombre a su mascota. Sí, escuchaba de manera muy graciosa que
a un amigo que le puso a su perro por nombre, le puso mascota, ¿no? Es un poco redundante, pero él decía, esta es mi mascota que se llama mascota, ¿no? Pero el perrito, curiosamente, cuando le decía mascota, volteaba, obedecía, venía hacia él cuando lo llamaba. Porque al ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre a los animales, incluso ponerle nombre a las personas, ejercemos cierta autoridad y cierto dominio sobre ellos. ¿Sí? El llamarlos por su nombre es un ejercicio de dominio, de autoridad. Y esta autoridad Dios se la ha dado al hombre. En la siguiente diapositiva leemos que dice, Dios creó al primer hombre para ser la cabeza del pacto de la raza humana, para tener dominio. Y esto es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, le da un puesto, le encarga tareas y definitivamente esto es oficio. Pero bueno, cuando hablamos del oficio hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, que Dios le dio la capacidad para desarrollar estas tareas. Pero no solo le da la capacidad, también le da al hombre la autoridad. El hombre es un mayordomo de la creación. Es decir, es un intermediario entre Dios y la creación. ¿Por qué? Porque el hombre recibe de Dios autoridad y asimismo el hombre va a ejercer autoridad sobre la creación. Si es solo un intermediario, Dios obra en su creación a través de su mayordomo. En este caso, el mayordomo es el hombre. Dios lo capacitó, Dios le dio el conocimiento, le dio justicia, le dio santidad y el hombre estaba listo para desarrollar la creación, para desarrollar todas las cosas, para extender el jardín por toda la creación. Pero bueno, como leímos ahí en Génesis 2:17, Dios le dice al hombre, bueno, tienes tarea, te he dado un oficio y te he dado la habilidad y la autoridad para que lo ejerzas. Lo único que te pido, dice Dios, es no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quiero decirles esto. El hombre tiene tres funciones, ¿sí? Como mayordomo. La primera función es que el hombre en relación a Dios es un adorador. Dios creó al hombre para que el hombre le adorara. Ahora, Dios también puso al hombre para tener una relación hombre con la creación. ¿Cuál es esta relación? Que el hombre es administrador de la creación. Pero también Dios puso al hombre enfrente de su prójimo. ¿Para qué? Para que el hombre sea custodio, un cuidador de su prójimo. Por eso nos sorprende que cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿soy acaso yo custodio de mi hermano? Claro que sí. Dios te puso ahí para cuidar a tu prójimo. ¿Cómo es posible que en vez de cuidarlo le hayas dado muerte? Definitivamente, la muerte entra por la desobediencia del hombre. Y en este sentido vamos a ver la caída. ¿Sí? En la caída, no solo el hombre rompe su relación con Dios, sino las tres relaciones son rotas. El hombre ya no quiere adorar a Dios, él ya no quiere escuchar la voz de Dios, él ya no quiere oír cuando Dios dice esto es bueno, esto es malo. Ahora el hombre quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo según su criterio. Pero también la relación, no solo la relación de adorador a Dios se rompió, sino la relación con la creación. El hombre destruye la creación por su ambición, por su avaricia, por muchas razones.
el hombre comienza a destruir la creación. Y pareciera que la creación ahora se levanta contra el hombre cuando vemos los grandes desastres naturales y cómo miles de personas, cientos de personas mueren en los grandes desastres naturales. Así que hay un pleito, una enemistad entre el hombre y la creación con el hombre. Pero también hay un pleito entre el hombre y su prójimo. Y se puede ver desde el núcleo de la sociedad, que es el matrimonio y la familia. El hombre ahora quiere someter a su esposa y la esposa quiere manipular al esposo. Pero bueno, estoy hablando de los no cristianos. No sé si también se da en la iglesia esto. Yo creo que a veces se da. La razón es porque el pecado todavía está en nosotros. Y esto nos genera muchos problemas matrimoniales, familiares, pero que van más allá. Problemas en la iglesia, problemas en la sociedad, problemas en el Estado. Y todo esto es porque perdimos nuestro llamado de ser custodios, cuidadores del prójimo. Así que en la caída, estas tres relaciones se rompen. Ahora, en la siguiente diapositiva, dice que el pecado no anuló, sino solo corrompió al mayordomo. Es decir, todavía estamos aquí en la tierra, no fuimos exterminados, no fuimos destruidos por Dios. El asunto es que aunque tenemos grandes conceptos de la mayordomía y la administración en los diferentes oficios, el problema es el pecado, porque el pecado corrompe el corazón del mayordomo y se vicia, dice ahí, se vició su función al alterar cada una de las tres relaciones básicas de la vida. Mire cómo dice Génesis 3, perdón, cómo dice Génesis 3:8. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó aquí? Dios viene o se acerca al hombre para recibir su gloria. Porque el hombre cuando ejerce su oficio, cuando está realizando las tareas, siendo autorizado por Dios, y cada vez que Dios se acercaba al hombre, el hombre le decía, mira, Señor, hicimos esto, es para tu gloria. Y todos los días, en todo tiempo, el hombre estaba glorificando a Dios. Sembramos aquí, labramos de este lado. Este animal ahora se llama de esta manera y cuando le hablo me obedece. Sin duda alguna, Señor, todo es para tu gloria. Pero cuando han caído en pecado, el hombre deja de glorificar a Dios. Ya no está glorificando a Dios. Ahora está escondido. Y cuando Dios se acerca y le pregunta, ¿dónde estás? Es obvio que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe dónde estaba Adán y Eva, sabe que estaban escondidos. La pregunta no es sobre la ubicación de ellos, dónde están, sino más bien es como si Dios les preguntara, ¿por qué no están desarrollando el oficio que yo les he dado? ¿Por qué no están trayéndome la gloria? ¿Por qué están escondidos? Y entonces ahí comienza la justificación del hombre. Es que la mujer que tú me diste, en primer lugar el hombre acusa a Dios, ¿no? Tú me diste esta mujer y por causa de ella ahora yo pequé. Dios va con la mujer y dice, no, es que fui seducida por la serpiente. Y Dios va a la serpiente y le da su castigo, pero también regresa con Eva y le da la sentencia lo mismo que con Adán. La siguiente diapositiva dice, debido a que el hombre había desobedecido la palabra de Dios, Dios maldijo la tierra. Ello fue, como lo expresan las escrituras, por causa del hombre. Génesis 3:17.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra no fue maldecida por Dios. Es decir, Dios no trajo una maldición directa a la tierra, a su creación. ¿Cómo va a maldecir su creación si Él la ha creado? Pero por causa del hombre, la tierra va a ser maldita. Dice más adelante, espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Los espinos y los cardos no salen solos, los abrojos no salen solos, tuvieron un origen y estos fueron sembrados pues por el hombre mismo. Es decir, el hombre estará maldiciendo la tierra con su trabajo. ¿Y acaso no es esto lo que vemos? Cuando contaminamos demasiado, ¿no estamos trayendo maldición a la creación de Dios? Cuando contaminamos con desechables, con eh, humos, cuando tiramos basura a la calle, en vez de cuidar la creación, ¿acaso no la estamos maldiciendo? Cuando hay una tala desmedida de árboles, cuando hay un abuso en el manejo de la creación, el mayordomo hace esto porque ha caído en pecado. Y porque ya no le importa a Dios ni su mandato. Lo que él quiere es beneficiarse a sí mismo. Incluso a pesar de su prójimo, no le importa a quién pise, lo importante es que él suba. No le importa la creación, lo importante es aprovechar la creación para tener recursos para sí mismo. El hombre quiere ser reconocido, quiere tener esa gloria para él, pero no olvidemos que la gloria es para Dios. Bueno, esto es lo que sucedió en la caída. Ya vimos la creación, como Dios crea al hombre, le da un oficio. En la caída, este oficio de mayordomo es corrompido. Pero ahora vamos a ver la redención, que está en la siguiente diapositiva, la redención. Es decir, Dios no dejó así su creación. Él ha dado una promesa de redimir la creación. ¿Cómo lo hace? A través de su pueblo, a través de sus hijos. Y es aquí donde quiero hacer mucho hincapié en nosotros, los que somos profesionistas o los que estamos estudiando una profesión. Por eso se le llama filosofía de los oficios, porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Déjame decirte algo, si tú estás estudiando alguna profesión o si ya la terminaste y ahora la estás ejerciendo, quizás hubo un momento en tu vida en que tú dijiste, es que esto es lo mío, porque esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que disfruto hacer, además me siento pleno, me siento satisfecho realizando esto, dando clases, siendo administrador de empresas, siendo biólogo, siendo político, en fin, podríamos hablar de muchas profesiones, de muchos oficios. Pero déjame decirte algo, ese oficio al cual tú sentiste en algún momento en tu vida no fue que tú lo tenías allí de manera natural. Dios te lo dio. Dios lo puso en tu corazón y en tu mente. Y Dios te ha puesto, te ha dado un puesto donde ahora ejerces o te lo va a dar cuando termines la universidad. Pero es Dios quien te pone ahí, así como puso a Adán y a Eva en medio del huerto para que realizaran estas tareas. Ahora Dios te ha puesto a ti, te ha dado un oficio. Y cuando eres cristiano, cuando has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte algo, el Espíritu Santo te ha autorizado para ejercer dominio en el área donde trabajas o vas a ejercer. Pero si tú todavía no te has entregado al Señor,
Tu pensamiento va a ser: yo tengo que trabajar duro para poder tener comodidad, para poder viajar, para poder tener satisfacción, para mostrar algunas virtudes y ser reconocido por la gente. Pero cuando tú eres redimido por la sangre de Cristo, tu pensamiento cambia. Ahora no dices: todo esto lo voy a hacer para mí o para mi familia. En primer lugar dices: todo esto lo voy a hacer para la gloria de Dios, porque es Dios quien me ha puesto aquí. Y entonces yo empiezo a desarrollar reglas, normas, a dar directrices para que todo lo que se hace en mi oficio dé gloria a Dios, pero también traiga un beneficio a la creación, un beneficio al prójimo. En esto se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el ejercicio de los oficios tiene como principal objetivo dar gloria a Dios, traer un beneficio a la creación y traer un beneficio al prójimo. Ese es el pensamiento, esa es la visión que la Biblia da a los que han sido redimidos. En la siguiente diapositiva dice así: Cristo lo redime todo. Cristo, como siervo sufriente, se hizo cargo de todo y por medio de su sufrimiento rescató al hombre, y en su oficio donde había fracasado. Es decir, Dios ahora está llamando a sus hijos, a los que son redimidos, para que ejerzan el oficio donde otros han fracasado. Quiero que reflexiones conmigo. ¿En manos de quién está la educación? ¿De personas con un corazón redimido? A mí me parece que no. ¿En manos de quién está la política? ¿De políticos con un corazón redimido? Yo creo que no. ¿En manos de quién está la ciencia y la tecnología? ¿En manos de personas muy capaces que tienen un corazón de adoración a Dios y que buscan el bienestar de su prójimo y de la creación? Pienso que no. Y sin embargo han tenido grandes avances científicos, tecnológicos, económicos, educativos, sociales, políticos, etcétera. Pero no ha sido para la gloria de Dios. Dios ha restaurado a sus hijos, no solo para salvarlos, sino para que ejerzan dominio y ejerzan su oficio en donde Dios los ha puesto. Creo que este ha sido una reducción de la predicación en nuestras iglesias por muchos siglos. Por lo menos hace 20 años se hablaba solo de salvar almas para Cristo. Y se veía a la naturaleza, a la creación, como de segunda categoría. De hecho, para muchos cristianos, incluso me atrevo a decir que hoy todavía, lo más importante es que tú vengas a la iglesia. Lo más importante es que estés en las actividades de culto, que diezmes, que ofrendes. Lo más importante es que tú tengas un liderazgo dentro de la iglesia, como anciano, diácono, pastor, líder de jóvenes, líder de la femenil. Y cuando vemos personas que están en el liderazgo dentro de la iglesia, a menudo pensamos: oye, este hermano está muy comprometido con la obra de Dios, está muy consagrado al Señor. Pero ha sido una reducción porque pensamos que nuestro cristianismo solo está dentro de lo cultico, solo dentro de lo eclesiástico, cuando el reino de Dios es toda la creación. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a su pueblo y le dice al pueblo: hastiado estoy de sacrificios y de holocaustos vanos? Porque aunque hacen cultos muy hermosos, su corazón está lejos de mí. Estoy parafraseando. ¿Quién les pidió que hicieran todo esto?
El pueblo responde a Dios, Señor, pues tú nos pediste que hiciéramos holocaustos, sacrificios, y esto es lo que hacemos. Y Dios dice, sí, pero estoy hastiado porque el pobre sigue siendo pobre y el rico se enriquece a causa del pobre, porque no están cuidando mi creación, porque cada quien vive en su mundo, en su burbuja, y solo vienen a traerme cultos, pero su corazón está lejos de mí. No están viviendo todos los días dándome mi gloria. Solo me la dan una hora o 2 horas en el culto el domingo cuando hay estudios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios quiere todo de ti. A veces salimos a la luz el domingo, pero entre semana nos escondemos. Yo quisiera preguntarte, a manera de reflexión, sin hacer juicio ni nada, ¿cuántos en tu trabajo o en tu escuela saben que eres cristiano? Pero lo saben porque das testimonio, no porque tú lo dices. ¿Cuántos sabrán esto? La siguiente diapositiva dice, Dios creó en Cristo todos los órdenes de existencia. En Él, no en el primer Adán. Todas las cosas subsisten ahora, según Colosenses 1:17. Él recibió toda autoridad. Dice Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Delante de él, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2:10, se doblará toda rodilla. En Cristo, Cristo cumple su oficio y Cristo nos redime a través de su autoridad. No fue en Adán. Adán fracasó al principio. Y el oficio, la tarea que a él le dieron, empezó a fracasar. Pero en Cristo, que es el segundo Adán, según el apóstol Pablo en Romanos 5, ha sido redimido el hombre, ha sido salvado el hombre, pero no solo para ser salvado y que estén en la iglesia. Ha sido redimido para que el hombre redima todas las cosas que están a su alrededor, principalmente y especialmente donde Dios le ha puesto. Mira, hermano, si Dios te puso a ti como profesor, tienes que estar inquieto, no puedes conformarte a la educación que se exige que se imparta. Tienes que buscar alguna manera de hablar de Cristo, de hablar de la creación. Yo siempre he pensado y sugerido que sería bueno hacer comunidad y que se formaran escuelas cristianas, de manera particular tal vez, porque es en esos lugares o en esas instancias donde se puede hablar más acerca de Cristo, acerca de la creación de Dios, de la caída, de la redención y la consumación. En la siguiente diapositiva leemos, Cristo colocó al hombre nuevamente en su lugar, en su mundo, durante los días de su carne. Su obra actual como el siervo glorioso es llevar a muchos hijos a la perfección, según Romanos 8:29. Porque así lo hace, dice que Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. La siguiente diapositiva, Cristo al efectuar su oficio como mediador, restauró al hombre y le dio autoridad. Dice, por tanto, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, ¿qué es esto de hacer discípulos? ¿Es hacer miembros de la iglesia? Pues es hacer más que miembros. Es hacer discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo enseñemos a los hermanos o a los nuevos creyentes a vivir dentro de la iglesia, sino todos los días. Es el Coram Deo. ¿Usted sabe qué significa Coram Deo? Es estar parado frente a Dios, en todo lugar frente a Dios y haciendo todo para la gloria de Dios. Eso es. Y esos son los discípulos de Cristo. Los que dan testimonio en la construcción, en la carpintería, los que dan testimonio en las zapaterías, en los negocios, los que son íntegros porque viven para la gloria de Dios, trabajan para la gloria de Dios, saben
que están parados frente a Dios y que es a Él a quien debemos dar gloria y respuesta. La siguiente diapositiva, el oficio de Cristo como mediador, no concluyó en la ascensión. Él envió al Espíritu Santo y el Padre creó en Cristo todos los órdenes de existencia en el segundo Adán. Este segundo Adán, ya lo hemos dicho, es Cristo. La siguiente, el Espíritu Santo nos autoriza y nos coloca de nuevo para realizar el trabajo que debemos hacer. Y así el Espíritu de Dios nos da dones y oficios, tareas para realizar para la gloria de Dios. Él es Rey. Él es el Rey de reyes. Y todos nosotros somos súbditos. Solo que hay algunos súbditos que son rebeldes y otros que estamos para la gloria de Dios. El ejercicio del oficio. La siguiente diapositiva. Y vamos a la que sigue de una vez. Dice, la autoridad que el hombre tiene para el desarrollo de la creación, ¿viene de Dios o proviene del hombre mismo? Si se cree que proviene del hombre, entonces se refleja un estilo, como ya lo conocemos, la aristocracia, o las dictaduras, o la democracia. Todos estos estilos de gobierno provienen porque se cree que el hombre está autorizado por él mismo. Está escrito en la declaración, en la siguiente diapositiva, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Vean cómo dice: la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. ¿Quién da autoridad al gobierno según esta Declaración Universal? El pueblo. Pero según las escrituras, ¿quién da la autoridad a los gobiernos? ¿Quién da la autoridad al hombre? No es el pueblo, es Dios. Es Dios quien autoriza por medio de su Espíritu Santo al hombre. Pero el hombre no cree, insiste en que pues es el hombre mismo el que tiene esta autoridad, que está dentro de sí mismo. Pero no es así. En la siguiente dice, pero el hombre recibió su autoridad al principio cuando Dios le dijo al hombre que gobernara al mundo, llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios mismo. Estas palabras fueron dichas por Jesús a Pilato. ¿Sabes que yo tengo autoridad para matarte o para dejarte libre? Y Jesús le dice, tú no tendrías autoridad si no te fuera delegada de allá arriba. Quizás Pilato entendió que del emperador, ¿verdad? Pero Jesús estaba hablando de Dios. Dios es quien da la autoridad, no es el pueblo, no es el gobierno. Es Dios quien faculta y autoriza al hombre a ejercer dominio sobre su creación. Recuerden que la creación es de Dios, no es del hombre. Y la creación no tiene vida en sí misma. Es el Espíritu quien vivifica a la creación. El hombre, en la siguiente, el hombre al ejercer su autoridad debe entender su posición de mayordomo. Por un lado, recibe autoridad delegada por Dios y al mismo tiempo ejerce autoridad con su administración y servicio. La siguiente, aunque Dios ha delegado su autoridad al hombre, no significa que Dios se alejó, que Dios se retiró, sino que Dios está presente, sigue gobernando toda su creación, pero lo hace a través de sus hijos. En Romanos 8 dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación va a ser redimida por el desarrollo del oficio que Dios te dio a ti y nosotros tenemos que buscar esta redención para la creación, esta redención para el prójimo y esta adoración a Dios al ejercer el oficio. La siguiente no es la teocracia ni el contrato social. Tampoco es el concepto democrático del gobierno del pueblo, ni mucho menos las monarquías.
lo que buscamos más bien es la idea cristiana del oficio. En la siguiente, el oficio es parecido a la teocracia. ¿Se acuerdan de la teocracia? Cuando Dios gobernaba, pero él ponía un monarca, un rey. El caso de Saúl, de David, de Salomón y de todos los reyes que hubo. Pero el oficio, el ejercicio del oficio, no es la teocracia. Se parecen, tiene algunas cosas, ¿verdad? En el sentido de que se parece a la teocracia en el sentido de que hay una operación divina. Ambas le dan a Dios su debido reconocimiento. Esto se parece el ejercicio del oficio y la teocracia. Pero no se parecen en que Dios ya no escoge a líderes directamente por su revelación, como lo hacía con los reyes. Hoy lo hace por medio de la elección de su pueblo, por medio de los hijos de Dios que han sido redimidos y dándoles un oficio para que lo ejerzan para la gloria de Dios, para traer beneficio al prójimo y a la creación. La siguiente, en el segundo aspecto del ejercicio del oficio, es el servicio. Los que sirven a Dios siempre miran por todos lados. Miran a Dios y a los que están bajo su autoridad. De hecho, dentro de la iglesia misma, ¿alguna vez, hermano, te has preguntado por qué evangelizamos? ¿Cuál es el deseo y la motivación para evangelizar? ¿Te has preguntado alguna vez? Mira, algunos dirán, es que yo evangelizo porque quiero que las personas se salven, porque quiero que mi abuelita, mi hijo, mi sobrino, mi mamá sean salvos, por eso los evangelizo. Déjame decirte algo, no puedes tú salvarlos. El que los va a salvar es Dios y Él tiene gracia y misericordia. Por eso siempre debemos hablarles y orar por ellos. Pero esa no es la motivación adecuada. Otros dicen, bueno, yo evangelizo simplemente porque estoy siguiendo la ordenanza de Cristo. Pues sí, pero ya se suena más como una responsabilidad y no como un deseo. ¿Por qué queremos evangelizar a los inconversos? Quizás el motivo o la motivación adecuada es porque cuando volteamos y los vemos, observamos que ellos no están dando gloria a Dios. Están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Y no solo me refiero a los que están en vicios, a los que tienen una moral terrible, no me refiero a ellos solamente, sino a los que están ejerciendo la tecnología, los oficios, cualquier oficio que Dios les da, y no lo están haciendo para la gloria de Dios. La motivación entonces, yo tengo que hablarles de Dios porque quiero que ellos den la gloria a Dios con lo que Dios les ha dado. El servicio de Dios, hermanos, consiste en la realización de la voluntad de Dios y a los que están bajo la autoridad del hombre. Eso es lo que Dios quiere, que sirvamos. De hecho, la Biblia utiliza mucho el nombre de siervo. Cristo mismo es llamado el siervo de Dios, el siervo sufriente. Y nosotros somos siervos. Debemos tener bien en claro que es un servicio a Dios al ejercer el oficio que Él nos ha dado. El servicio en la siguiente diapositiva no consiste en hacer la autoridad de los que están subordinados, porque eso trastornaría la administración de sus vidas. He encontrado dentro de la iglesia a muchos pastores que Dios les ha dado una visión de su oficio pastoral, pero para no tener problemas con los hermanos prefieren hacer la voluntad del pueblo. Esto trae una gran frustración, un gran fracaso. Yo he sido pastor por 18 años y en algunos momentos he vivido estas cosas y se siente horrible, se siente terrible. Hermanos, Dios ha dado visión a los pastores, a los ancianos. Escuchémoslos. Pero el pastor y los ancianos no están puestos por Dios para hacer la voluntad del pueblo, están puestos por Dios para administrar la revelación de Dios al pueblo.
Más bien consiste en una administración que resulte en beneficio de los gobernados, que sea motivada por preocupación y amor hacia ellos y los lleve a la madurez. Quiero aclarar, hermanos, que no todos son llamados al liderazgo, porque Dios también ha llamado a gobernantes, pero también se requieren los gobernados. Dios ha llamado a pastores, pero también se requiere feligreses. Dios ha llamado líderes, pero también se requiere personas que sean lideradas. Pero el cristiano debe asumir un liderazgo en la sociedad. Quizás no de manera individual, pero podemos hacer comunidad y podemos ejercer un liderazgo en el oficio. ¿Por qué los profesores no se juntan y desarrollan su oficio? Quizás estableciendo instituciones educativas. ¿Por qué los médicos cristianos que tienen una visión cristiana no se juntan y ponen instituciones de salud que den testimonio de cómo se vive cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas? Estoy ya por concluir la siguiente parábola, la parábola de los talentos. ¿La recuerdas? Mateo 25:15. En esta parábola indica que los dones y la responsabilidad van juntos. El Señor dio a sus siervos de acuerdo a la capacidad de cada uno. A uno le dio 2 talentos, a otro le dio 3, y a otro le dio 5. Perdón, a uno le dio 1, ¿verdad? Un talento. Y el que tenía 1 lo enterró. Y luego cuando vino su Señor lo sacó y dice, yo sé que tú eres terrible, Señor, y que eres exigente y que pides donde no hay y que eres difícil. Y yo lo que hice fue enterrarlo, aquí está. Y el Señor le dice, ¿no debiste trabajarlo? Para que por lo menos lo hubieras metido al banco para que generara intereses y tener ganancias. Si sabes que yo soy así, ¿por qué no lo trabajaste? Hermano, Dios te ha dado un oficio a ti. No lo entierres. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto de enterrarlo? No te amoldes al mundo. Tú y yo teníamos una filosofía cristiana de los oficios, diferente al mundo. No te amoldes, dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12, 2, para no fallarlo. Voy a leer Romanos 12, 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, o sea, al pensamiento de este mundo, de este tiempo que nos toca vivir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Cuando vamos a las Escrituras, cuando entendemos cuál es el llamado de Dios para mi vida y cuando entiendo el oficio que Dios ha puesto en mis manos y cómo debo desarrollarlo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere, mi hermano, que tú y yo nos amoldemos, sino que seamos transformados cada día. Conclusión. ¿Qué tienes en tu mano? Éxodo 4:12. Moisés estaba en el monte porque Dios lo llamó a través de una zarza que ardía y que no se consumía. Y Dios le dice, tienes que regresar a Egipto. Mira, hermano, si Dios le hubiera dicho a Moisés, te vas a ir a Etiopía, vas a ir a Turquía, vas a ir a otros lugares, vas a ir a Roma, o a donde era Roma, ¿verdad? En los pueblos antiguos, o a Grecia, quizás. Te aseguro que Moisés no hubiera puesto ningún pero. Él hubiera ido encantado de la vida y gallardo, no valiente. Pero Dios lo regresa a donde él no quería regresar. Había asesinado a un egipcio y salió huyendo. ¿Te acuerdas? Y Dios le dice justamente, tienes que regresar ahí. Sabes, Dios te ha dado un oficio.
Y a lo mejor tú dices, es que en mi trabajo yo no puedo ejercer el oficio como Dios quiere, porque son tantas las políticas, son tantas las reglas que me impiden. Yo prefiero mejor cambiar de trabajo, yo prefiero ir a otro lado, prefiero irme a otra ciudad. Pero Dios te está llamando a donde te ha puesto. Él no te ha movido de donde estás. Y tal vez tú digas como Moisés que le voy a hablar de entrada le voy a hablar a mi pueblo y no me van a creer. ¿Qué van a decir? ¿Quién te envió? ¿Y qué les voy a decir yo, Señor? Además, ¿cómo van a creer? Estamos hablando de Egipto, de la potencia mundial. Tienen carros de guerra, tienen grandes edificaciones, tienen una filosofía muy sofisticada, un gran pensamiento, tienen arquitectura, tienen ingeniería, tienen todo. Yo solo cuido ovejas, Señor. ¿Qué voy a hacer yo allí? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara voy a liberar a mi pueblo. Impresionante, ¿no? Tal vez tú digas, no, pastor, yo no soy líder, lo que Dios me ha dado es muy poquito, ¿no? Pues, pues mira, Moisés le dio una vara y con esa vara Moisés liberó al pueblo. ¿Te das cuenta? Con algo insignificante. ¿Qué puedes hacer con una vara ante un ejército? Se van a reír de ti. ¿Recuerdas a David? ¿Cómo venció al gigante Goliat? Con unas piedrecillas, con una piedra y su onda. Ante un hombre gigante de guerra, con escudo, lanza, con jabalina, con espada. Dios usa lo que ha puesto en tu mano. No menosprecies el oficio que Dios te ha dado. No lo menosprecies. Y no intentes cambiarte de lugar. Regresa a donde Dios te ha puesto. Pero con esa vara, con ese oficio, tenemos que proclamar el nombre de Dios. Confiemos en Dios. Y con esto, hermanos, estoy ya concluyendo con esta conferencia. Espero haber podido explicarme y que haya sido de bendición para el pueblo de Dios, para los jóvenes y hermanos profesionistas. Tengan ánimo, no se desanimen, al contrario, nosotros no somos igual que el mundo. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, la cosmovisión verdadera, la que puede impactar al mundo y puede transformar el Señor, puede transformar al mundo con poder a través de nosotros. Qué gran privilegio que Dios obre a través de su pueblo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Y ahora te pido, Señor, que si hay alguna duda, tú la aclares. Sé con mis hermanos, dales valentía, dales seguridad, hazles entender, Señor, que no es imposible. Quizás en su mente han visualizado su espacio de trabajo, su puesto, y quizás están teniendo muchas cosas en su corazón, en su mente, diciendo no se puede, pero tú nos has llamado, Señor. Y es cierto, nosotros no podemos derribar eso, pero tú lo puedes hacer. Ayúdanos a desarrollar nuestro oficio como tú quieres, para tu gloria, para traer beneficio al prójimo y traer beneficios a la creación. En tus manos, Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, hermano. ¿Quién es? Pastor, Tantito Pastor, escuché Pastor Uriel. sobre, sí, tantito escuché sobre los gobiernos. Ya Ajá, ve que hay diferentes clases de gobierno: sí. monárquico, democrático, episcopal, y etcétera. Gobiernos eclesiásticos. Ujú. ¿Cómo relacionar el gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ese principio, con lo que usted dijo, hablando este, de la autoridad? Ok. Ah, lo que estaba haciendo era
una similitud entre la filosofía de los oficios y los gobiernos, pero cuando hablaba de los gobiernos me refería a los gobiernos de las ciudades o de los pueblos, no tanto los gobiernos eclesiásticos. Cuando Ah, hablamos de ya. los gobiernos eclesiásticos, entendemos que es Dios a través de su pueblo quien nombra a sus ancianos, diáconos y pastores, pero es Dios a través del pueblo, como lo es cuando ya en un ambiente social, Dios empieza a restaurar la creación a través de sus hijos, de los redimidos. Entonces empieza a haber una restauración, ¿sí? El asunto con los gobiernos en los pueblos es que ellos no obedecen al llamado de Dios, sino ellos creen que por sí mismos tienen autoridad para ejercer dominio y no creen que esa autoridad venga de Dios. Pero esto es en relación a los gobiernos políticos. Cuando hablamos de los gobiernos eclesiásticos, creo que ahí no tenemos problema porque entendemos que Dios elige a sus líderes a través del pueblo, principalmente el gobierno presbiteriano. Entonces, eso está conforme a las escrituras. No sé si pude Mm. explicarme, pastor. Sí, 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 gracias hermano, gracias, porque como en ese momento estaba yo llegando Ah, y no sí. alcancé bien, pero gracias hermano. Le decía porque no ve que crea confusión allá con otros hermanos, entonces van a decir, bueno, nuestro gobierno entonces no sirve porque es democrático, representativo, ¿no? Ajá, sí, no, Pero no. bien creemos que el gobierno viene de Dios, la autoridad de su palabra por Así es, encima de todo, así es. quien a través de la iglesia elige sus representantes, Así ¿no? Pero es. allá, muy bien sobre que el gobierno civil, los gobiernos civiles, ellos creen que solamente el poder es del pueblo y el pueblo. No hay Así, nadie quien lo cambie. ¿Por qué? Porque no creen en la escritura, no creen en Dios que está por encima de todo. así es. Ajá. Aquí la iglesia cree que es Dios moviendo todo a través de su pueblo. Gracias, Amén. hermano. Amén. Gracias, pastor, y bendiciones. También pastor Eli recibe un saludo por parte de la hermana Fanny. Dice, hermanos, es un tema muy hermoso, es de gran bendición. También por parte del hermano Luis Moreno dice, saludos al pastor Eli, es un tema de mucha bendición. Así que, pastor, reciba saludos por parte de la hermana Fanny y por parte del hermano Luis Moreno. Gracias, hermanos. Gracias. Y gracias a Dios, porque es Dios quien nos da estos temas a través de la escritura. Amén. Vamos, hermanos, alguien más que tenga alguna pregunta acerca del tema, algún comentario que ustedes quieran realizar en esta hora, amados hermanos, ya que estamos en esta sesión de preguntas y respuestas, ustedes pueden hacer sus preguntas para que el pastor Eli pueda darnos una respuesta. Amados hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hermanos, creo que el tema ha sido de mucha importancia, así también hemos tenido pues una buena enseñanza, pastor. El tema ha sido muy claro. Algunas frases que rescato de lo de hoy es Dios da la facultad para ejercer la autoridad sobre la creación. Algunas frases que vamos a estar resaltando también en el transcurso de la semana. Así que, pastor, le damos las gracias a usted y a Dios por permitirnos este espacio tan lleno de mucho conocimiento acerca de este tema fundamental para nosotros y sobre todo para nuestros hermanos que nos acompañaron en esta transmisión. Pastor, Dios le bendiga, gracias por este Gracias. tema. Algunas palabras que tenga antes ya de culminar, pastor. Bueno, nada más que, pues invitarles a que sigamos estudiando, indagando. Ah, no nos conformemos a este mundo. Es una oportunidad que Dios nos da de edificarnos, pero también de hacer algo. Yo creo que en estos tiempos
ya no existe la figura del llanero solitario. Yo solito voy a hacer algo, ¿no? Creo que tenemos que hacer comunidad. Sí, comunidad no es lo mismo que convivencia. Cuando nos juntamos por ahí en el salón social, compartimos alimentos y todo eso, eso no es hacer comunidad, eso es convivir como hermanos. Pero hacer comunidad es tener proyectos como iglesia hacia afuera de la iglesia, no solo hacia adentro, sino hacer proyectos que den testimonio y gloria a Dios. Entonces, mi invitación es indaguemos más, preguntemos más. El pastor que ustedes tienen es un pastor que está capacitado, él puede dar respuesta, puede hacer proyectos junto con ustedes para que seamos una iglesia que impacta al mundo y que le muestra a la sociedad en la que vivimos cómo se vive cuando Jesús es el Señor. Gracias. Dios les bendiga. Un abrazo a todos y muy amables de su parte. Pastor, gracias. Dice la hermana Valesca, demasiado interesante el tema, mis queridos hermanos, gracias por el pastor Elí, tan bonita exposición, Dios añada a este proyecto. Así que pastor, recordarles hermanos que el pastor estará el próximo viernes, si así Dios nos lo permite, estará nuevamente con un tema sin duda de mucha importancia. En el transcurso de la semana vamos a estar nuevamente lanzando el póster para que ustedes puedan tener la noción del tema que se va a tratar para el próximo viernes. Y pues el pastor creo que no será estas últimas 3 ocasiones en que lo tendremos por acá. Esperamos que en este proyecto, cuando tenga agenda libre, pastor, sabemos que es alguien que igual tiene una agenda muy saturada, pastor, pero vamos nosotros a procurar tenerlo por acá. Ahí tenemos, bueno, el pastor Jacob Mérida Castro tiene algunas palabras, pastor, adelante. Así es, hermanos, muchas gracias. Y pues un agradecimiento al pastor Eli, a distancia, pastor, por habernos apoyado una vez más en este noble proyecto que es de bendición para nuestros hermanos. Antes de que nos despidamos, pastor, quisiera hacerle una pregunta que siempre me han hecho algunos hermanos aquí profesionistas, hablando en el sentido de la profesión. ¿Cómo definiría usted cuál sería la relación entre profesión, vocación y oficio? Okay. Algo que nos pudiera comentar, pastor, para que los demás hermanos también nos pongamos al corriente. Sí, claro. Gracias, pastor. Bueno, yo lo veo así. La vocación es la manera, es la dedicación, la pasión con la que desarrollamos el oficio. La profesión es el oficio en desarrollo, es decir, estoy aprendiendo, estoy siendo capacitado, facultado, en este caso por la universidad o por alguna institución educativa. Y el oficio es ya el ejercicio de la vocación y la profesión. Cuando hablo de la profesión como el desarrollo y la madurez del oficio que Dios nos ha dado, o la preparación, la facultad, y hablo de la universidad, ahí hablo con bastante, ¿cómo decirlo?, cautela, porque la mayoría de las universidades en nuestro país, si no es que todas, incluso quizás esto no guste a algunos, pero a algunas universidades cristianas, pues también tienen una formación hacia sus alumnos de manera humanista, porque creo que no han comprendido la visión cristiana. Es decir, hay alguna universidad cristiana que pueda estar enseñando, no sé, pueda tener un pastor ahí en la universidad como profesor, puedan tener devocionales, puedan tener algunas materias de Biblia, pero si en la educación como tal se enseña que el hombre es el centro de todas las cosas, que se enseña, por ejemplo, la evolución o el Big Bang, pues de todos modos la educación sigue siendo humanista. Y desafortunadamente no tenemos una universidad cristiana en nuestro país que enseñe con una visión cristiana. Así que los cristianos tenemos que hacer un doble esfuerzo. Tenemos que discernir sobre lo que se nos enseña en la universidad, en la profesión que estamos
desarrollando, en lo que estamos aprendiendo. Entonces, para resumir, la vocación es la entrega, la pasión, la dedicación que debemos tener hacia el oficio que Dios nos dio. La profesión es el oficio mismo, pero en desarrollo y en madurez. Y el oficio lo podemos ver ya como el ejercicio de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Así lo definiría yo, pastor. No sé si queda un poco claro ahí esta idea. Gracias, pastor. Sí, claro, ya quedó muy entendido, pastor. Gracias. Un saludo desde acá, pastor, y pues muchas felicidades por la exposición. Gracias, pastor. Bueno, creo que tenemos a alguien más ahí que está interesado en hacer una pregunta al pastor. Vamos a esperar que nos siga esa información. Ángeles, saludos y bendiciones. Ángeles, adelante, puedes activar tu cámara y tu micrófono, puedes hacer la pregunta. Adelante, Ángeles. Buenas noches, Dios les bendiga. Más que una pregunta, pues, básicamente quería agradecer por el tema. Creo que ha sido de muchísima bendición, al menos, yo como joven, no sé, supongo que ha de haber algunos jóvenes más por ahí, pero pues es de mucha bendición. El tema creo que, pues, he aprendido, pues, bastante. Y pues, básicamente, quería hacer un comentario. Por ejemplo, yo antes, bueno, había escuchado que, por ejemplo, el tema de los oficios, de las profesiones que deseáramos hacer o lo que ejerciéramos, son, pues, oficios que, pues, eso me habían dicho antes, que, pues, son, oficios que, pues, nos alejan de Dios, o que, por ejemplo, la ciencia y todo eso, pues, no son cosas de Dios. Y, pues, fue algo que a mí me preocupaba, pues, de chiquita, así como de rayos, ¿y ahora qué hago? Pero pues, pues he aprendido, he escuchado los temas que los pastores nos han dado, el pastor Jacob también. Entonces, pues es de mucha bendición y yo lo veo como algo muy bonito, o sea, el hecho de que con el talento que Dios nos ha dado, nos habrá oportunidades para servir de distintas formas a nuestro Dios, claramente a como lo dice su palabra. Y yo quería compartirlo porque creo que como jóvenes o igual todos como en los oficios que tengan, en sus trabajos, creo que cada don que nos dio Dios a cada uno de nosotros, lo podemos usar como una herramienta, el campo en el que nos desenvolvamos sea una oportunidad para poder alcanzar a otras personas y compartir la palabra de Dios con otras personas. Entonces, se me hizo demasiado bonito el tema y pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Ángeles. Pues la verdad es que tu comentario me lleva a reflexionar de que así como tú antes pensabas, seguramente muchos jóvenes cristianos así lo piensan porque así fueron formados, fueron educados, viendo a los demás oficios como seculares, como de segunda categoría, ¿no? Y que lo importante era la iglesia. Pero bíblicamente vemos que no es así, que el mundo es del Señor. Dice el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todas las cosas que hacemos deben ser para la gloria de Dios, no solo en la iglesia, sino en el oficio que Dios te ha dado. Y qué bueno que has llegado a esta comprensión. Seguramente es el Espíritu de Dios quien te ha llevado aquí. Ahora el reto es cómo vas a ejercer ese oficio para la gloria de Dios, para traer beneficio al prójimo y para traer beneficio a la creación. Ahí es donde está la tarea. Y de esa manera, si lo haces así, vas a dar un buen testimonio. Porque un día, sin que tú prediques, se van a acercar y van a decir, oye, ¿y tú por qué haces esto? ¿Por qué eres diferente? Y ese va a ser el momento adecuado cuando tú digas, es que yo amo a Dios, Él me lo ha pedido, lo hago en obediencia y también amo a mi prójimo y amo la creación de Dios. Y ese es el evangelio. Muy bien. Gracias, pastor. Creo que también tenemos el hermano Luis Moreno nos solicita nuevamente el espacio. Hermano Luis,
tiene alguna pregunta, algún comentario, puede activar su micrófono y así también su cámara para que podamos verlo. Hermano Luis Moreno. Adelante, hermano Luis. Hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante, sí, hermano. Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. A todos los que estamos acá en el grupo y pues hoy no iba a comentar, pero pues creo que lo pensé un poquito, pero pues creo que no, no me voy a callar, ¿no? Creo que vamos a expresar. Más que hermanos, más que pregunta, creo que sería, no sé, como afirmaciones, tal vez compartir una experiencia. Lo primero que quisiera yo externar es, le doy gracias a Dios. Es lo que yo siento en este momento. Le doy muchas gracias al Señor por esta exposición, porque era una duda o era algo que venía yo esperando desde hace un buen tiempo, era algo que yo me cuestionaba, porque como docente tenía yo muchas preguntas, muchas dudas sobre cómo un cristiano, algo así en el tema anterior. Hemos asistido a algunas conferencias pero la de ahorita, a mí me queda, digamos, yo sé que hay que revisar muchas cosas, hay que profundizar más para que le vayamos entendiendo más, pero creo que me queda claro. A partir de hoy, yo le digo, por eso le digo gracias al Señor. Por eso, otra de las cuestiones que quisiera yo compartir, hermano Eli, usted mencionó una pregunta, hizo una pregunta hace ratito. ¿Cuántos saben en tu trabajo que eres cristiano? Sí. ¿Cuántos saben en tu trabajo que eres cristiano? En la experiencia ha sido un proceso. De repente como que allá en el trabajo, pues sí, en la iglesia vamos, nos saludamos, hermanos, y todo bonito, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero allá en el trabajo como que no. Sí, obviamente eso era. Hoy no. Hoy en este momento yo puedo decirlo, puedo afirmarlo y no me da temor, no me da vergüenza, al contrario, me siento muy contento de decir que sigo al Señor Jesucristo, que me esfuerzo por glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero ha habido unas experiencias que me han tocado, de que, bueno, vamos a la iglesia, nos saludamos, hermanos, pero de repente me lo encuentro en la calle y como que hay una sensación de que, y yo digo, hermano, buenas tardes o buenos días, pero como que, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, hermano, o sea, hermano, sí, pues, si somos hermanos en Cristo, pues así lo somos allá digamos, en el templo, pero pues también en la vida cotidiana, en el espacio que nos encontremos. Pero yo siento, hermano, que es un proceso y yo le doy gracias a Dios por eso, pero es algo que lo hemos vivido. Y finalmente, hermano, algo que usted mencionaba al final y creo que lo volví a tocar ahorita en las participaciones, usted decía médicos cristianos unidos, maestros cristianos unidos, carpinteros cristianos unidos, una universidad cristiana con visión cristiana. Entonces yo creo que ese es el desafío, ese es el reto y primeramente Dios, pues caminemos hacia allá, pero es necesario, es muy necesario. Entonces este tema, yo creo que es un tema que no queda, no se cierra, ¿no? Es un tema que tenemos que seguir trabajando, hermano, y por eso, sin duda de mucha bendición, y así como para mí, seguramente para todos los hermanos, y pues los que se lo pierden, pues
pues ni modo, ¿no? Pero los que estamos, sin duda, somos bendecidos. Así que mi hermano, Pastor Elí, y Pastor Jacob, también por ahí lo escuchamos, y su familia, hermanos, bendiciones. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y la verdad, nos sentimos muy contentos por eso. Gracias, hermano. Pues la verdad es que sería genial una universidad cristiana con visión cristiana. Y sí, efectivamente, hermano, ese es el desafío. Creo, yo he estado en varias partes de la República, principalmente al norte. Yo soy del norte, soy de Saltillo, Coahuila, pero he estado pastoreando en Saltillo, en Tampico, en Matamoros, Monterrey, todo el noreste del país. Y cuando vengo acá me encuentro con que hay gran potencial. He estado en algunas congregaciones, iglesias, incluso en las comunidades aquí en la ciudad, en fin, y he encontrado una multitud de hermanos con muchos oficios. Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos escuelas? ¿Por qué no tenemos instituciones? ¿Por qué no hay un taller, una industria, donde los cristianos se pusieron de acuerdo, donde se cobra lo justo, donde se produce con calidad? Porque tenemos una visión cristiana donde somos sensibles a las necesidades del prójimo, en fin, todas estas cosas. Y pensaba, ¿por qué no hay esto, no? Y bueno, pues el desafío es ponernos de acuerdo. Yo creo que eso es lo más difícil, hermanos, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a veces hay tantas cosas en el corazón que nos impiden hacer comunidad, que nos impiden estar unidos en un proyecto así. Pero quizás es tiempo en el que Dios nos está llamando a hacer a un lado prejuicios, y muchas de estas cosas para que nos podamos unir y dar testimonio. Yo no estoy diciendo que nos hagamos ricos, ¿verdad? Con estos proyectos. Claro que si Dios prospera, pues va a llegar el recurso. No estoy diciendo que seamos los más exitosos en el país. Claro que entre más éxitos tengamos, mayor alcance tendremos. Lo que estoy diciendo yo es, demos testimonio. Miren, los católicos lo hacen. Los adventistas, los testigos de Jehová lo hacen. ¿Por qué nosotros, el pueblo presbiteriano, que tenemos tanta capacidad, tantos oficios que Dios nos ha dado, tantas bendiciones, recursos, por qué no podemos? Yo creo que podemos, ¿no? Pero es el desafío. Entonces, pues sigamos adelante, no nos desanimemos. Tiene que llegar el momento. Quisiera yo, a veces tengo esta tentación, Daniel, de reunir a los profesores o a los médicos y a ver, vamos a hacer algo. Pero la verdad es que mi oficio no es ser profesor, no es ser médico. Yo no tengo ni idea de cómo formar una escuela, no sabría cómo hacerlo. Pero como pastor o como maestro del seminario, profesor, lo que sí puedo hacer es dar estos fundamentos, estas motivaciones, para que la gente que lo sabe hacer lo haga, lo ejerza y puedan ejercer su oficio para la gloria de Dios. Amén, pastor. Pues sí, pastor, rescatamos otra frase, dice, Dios te ha dado un oficio, no lo entierres, sé diferente a lo que piensa el mundo. Así que, pastor, le agradecemos una vez más el tiempo. Gracias. Y hermanos, así hemos llegado a la conclusión de esta segunda edición en este proyecto que se ha comenzado.